San Roberto Belarmino fue natural de Montepulciano de Toscana, donde nació el 4 de octubre del año 1542. Bautizáronle el mismo día y le llamaron Roberto Francisco Rómulo, por su padrino Roberto Pucci, obispo de Pistoia y cardenal, por San Francisco de Asís, cuya fiesta era ese día, y por un tío suyo llamado Rómulo. Escuela de virtudes fue para el santo su propia familia. Honesto y moderado gentilhombre era su padre Vicente, y a la par cristiano ferventísimo, y de cuerpo entero, entregado totalmente a sus deberes de ciudadano y de padre. La madre de Roberto se llamaba Cintia Cervini, era hermana del cardenal Marcelo Cervini, el cardenal de Santa Cruz, que después fue el Papa Marcelo II. Tuvo Cintia 12 hijos que crió en la virtud y temor de Dios. Roberto nació el tercero. Mucho temieron por su vida en su niñez, pues era de complexión débil y enfermiza. Merced a las lecciones y ejemplos de piedad que le daban sus progenitores, creció muy luego en el corazón de Roberto el gusto de las cosas espirituales. Ya sus primeras inclinaciones y aficiones daban a entender lo que sería andando los años. Gustábale referir la historia de la pasión del Señor delante de su madre y hermanos, y aún los labriegos de los alrededores acudían muchas veces a oírle, atraídos por la elocuencia de aquel inocente predicador de solo 6 años de edad. El Espíritu Santo reinaba en su alma y le inspiraba fuerte inclinación a la piedad, trabajo y penitencia. Roberto me encargó de poner cada noche junto a su camita cuanto necesitaba para encender él mismo la lamparilla, refiere su hermana Camila. El oficio parvo de la Virgen María y la meditación, cuando supo hacerla, eran los primeros ejercicios de Roberto cada mañana. Visitaba a menudo al Santísimo, dando ya en su temprana edad señales de una devoción que guardó toda su vida. También observaba los ayunos de la Cuaresma, Adviento y vigilias, aunque no obligado a ello y aún con peligro de su delicada salud, mostrando así desde su niñez grande amor a la Iglesia y respeto sumo a las leyes eclesiásticas. El colegio, la vocación. Entró Roberto en el colegio de los jesuitas de Montepulciano en el año de 1555, siendo de 14 años de edad, y 2 después de muerto su tío, el Papa Marcelo II, cuyo pontificado solo duró 22 días. Por malquerencia y envidia, trataban por entonces algunos enemigos del colegio de desacreditar la enseñanza de los padres. El niño Roberto, cuyo agudo ingenio y afición a la poesía eran notorios, se entendió con algunos de sus condiscípulos y ofrecióse para tener examen público y lucha escolar en toda regla con los alumnos sobresalientes de las demás escuelas de Montepulciano, como así se hizo, logrando los alumnos de los jesuitas señalado triunfo en presencia del sinnúmero de espectadores. La fama e influencia del santo joven crecieron sobremanera desde aquel día. Varias veces tuvo que hablar en la junta de los señores principales de la ciudad. Vamos, decían, vamos a oír predicar a un ángel. Él de por sí solía echar mano de todas las ocasiones de ser apóstol. Representóse un drama en el colegio cierto día de carnaval, y a Roberto le tocó personificar a la iglesia.
Habló con tanta energía y encendida elocuencia contra las peligrosas diversiones de aquellos días, que muchos decían que aquel año el carnaval se convirtió. Acabados sus estudios en el Colegio de Montepulciano, pensaba Roberto seguir los cursos de la Universidad de Padua, pero el Señor le llamó a la Compañía de Jesús. Esta vocación imprevista desbarataba de tal manera los designios de don Vicente que al principio negó a su hijo la licencia necesaria. Solo al cabo de un año de respetuosas instancias, pudo Roberto obedecer al divino llamamiento. En el año de 1560 ingresó en el famoso Colegio Romano, fundado en Roma 9 años hacía por San Ignacio de Loyola, con la ayuda pecuniaria del duque de Gandía, que fue luego San Francisco de Borja. Vida religiosa, estudiante y profesor. Fruto de las últimas luchas que tuvo que sostener el valeroso mancebo, fue el desasirse más y más del siglo y purificar como en crisol los afectos de su corazón. Por eso juzgaron los superiores poder abreviar para Roberto el tiempo de probación. Dedicáronle luego a los estudios. Dióse a ellos el joven religioso con toda su alma. No obstante las graves enfermedades que padeció por entonces, siendo para él esta época de su vida continuo martirio. Felizmente compensaba su extraordinario ingenio la falta de salud, con lo que logró aventajarse a los demás en las materias de estudio. El año de 1563 enviáronle a enseñar retórica en el Colegio de Florencia. Pesadísima carga era esta para el enfermizo religioso, a vista de su flaqueza. Fue a postrarse a los pies de Jesús sacramentado. Señor, le dijo, no quisiera morir todavía, por cuanto aún deseo trabajar en servicio vuestro. Al punto oyó nuestro Señor la súplica de su siervo. Se levantó Roberto como trocado en otro hombre, lleno de vigor y fortaleza. Viéndose ya con salud suficiente para darse al trabajo conforme a los anhelos de su ardiente celo, y dando gracias al Señor por aquel beneficio, entregóse totalmente al servicio de sus alumnos, y fue por espacio de 4 años, primero en Florencia y luego en Mondoví, desde noviembre del año de 1564, dechado perfecto de profesores cabales. En Lovaina, triunfos del predicador. En más dilatado campo de apostolado, iba a trabajar en breve el sabio y santo jesuita. 2 años estuvo estudiando en Padua, pero aún antes de que acabase la teología, fue elegido por San Francisco de Borja a la sazón general de la Compañía de Jesús, para ir a predicar a la ciudad de Lovaina, muy amenazada entonces de caer en la herejía protestante. 3,000 estudiantes frecuentaban las aulas de la famosa Universidad Brabanzona, en donde llegó Roberto por el mes de mayo de 1569. Cerrar el paso a la herejía y reparar los estragos ya causados por ella, tal era la misión de Belarmino. Misión dificilísima por ser canciller de la Universidad Miguel Bayo, el cual, si bien no era hereje declarado, enseñaba doctrinas semejantes en muchos puntos a las de Lutero y Calvino. Insospechado fruto logró el santo con su predicación y enseñanza. Pueblo y estudiantes acudían en tropel a la iglesia de San Miguel para oír sus sermones, contándose por miles sus oyentes. Pronto fueron también a las ciudades vecinas y aún de Holanda e Inglaterra. Muchísimos herejes se convirtieron. No pocos estudiantes se convencieron de la vanidad y peligros del siglo, y lo dejaron para abrazar vida religiosa. El señor obispo de Lieja
ordenó al padre Belarmino las órdenes menores y el subdiaconado. El degante le confirió el diaconado y el sábado santo del año 1570 el presbiterado. El mismo año profesó con los 3 votos religiosos en la compañía y pasados 2 años, el 15 de julio de 1572, le admitieron a profesar con los 4 votos. Era el padre Belarmino tan pequeño que para predicar mandaba poner una tarima en el púlpito, pero aún de ellos sacaba la ventaja, para él preciosa, de pasar inadvertido entre el público y aún a vista de sus ordinarios oyentes. En Roma, las controversias. Día tras día iba extendiéndose la fama del sabio y santo jesuita. San Carlos Borromeo le pedía para la ciudad de Milán. Lo pedía para la ciudad de Milán. El célebre Colegio Clermonte de París lo deseaba también para profesor, pero los superiores juzgaron que sería de más provecho en Lovaina. Por espacio de 6 años, de 1570 a 1576, comentó a Santo Tomás de Aquino. Pidió luego ir a Roma, donde le dieron la cátedra de controversias recién fundada por el Papa Gregorio XIII en el Colegio Romano. Desempeñó este nuevo cargo con tan extraordinaria maestría y provecho que los superiores le mandaron publicar sus lecciones. Diólas a la publicidad escritas en latín, con un epígrafe que significa discusiones sobre las controversias de la fe cristiana. Era una defensa a toda luz de la Iglesia Católica, de su constitución, jefe y doctrina. Toda la obra era una impugnación y refutación de la herejía protestante. Tuvo salida extraordinaria. En 30 años se agotaron 20 ediciones. Católicos y protestantes hablaban del padre Belarmino, aquellos con admiración y gratitud, estos con despecho y espanto. Belarmino mereció llamarse martillo de los herejes, por haber reducido a polvo el error con sus escritos. Dijo más adelante de nuestro santo el Papa Benedicto XIV. Y San Francisco de Sales, a quien Roberto conoció y hubiera nombrado cardenal si él fuera papa, decía: 5 años prediqué en Chablais, sin más libros que la Biblia y Belarmino. El cardenal Perrón, el cardenal César Baronio del Oratorio, el padre Cornelio Vandenstein, Cornelio Alápide y el cardenal Ubaldini, legado del Papa en Francia, se hacían lenguas hablando de Roberto Belarmino. Por lo que a los protestantes se refiere, sus palabras y obras pregonaban en cuanto tenían las controversias del santo. Esto es el libro que nos ha herido de muerte, declaraba Teodoro de Beza, refiriéndose a la obra publicada por el padre Belarmino. La reina Isabel de Inglaterra fundó una cátedra para impugnar la doctrina del ilustre jesuita, pero fue en balde. Entonces prohibió con pena de muerte las controversias a quienes no eran maestros en teología. Esta severidad no impidió que el libro se vendiera. Un librero protestante en Londres solía decir: este jesuita solo me hace ganar más dinero que todos nuestros doctores juntos. Finalmente, el padre Cotón asegura que así en Francia como en Inglaterra, los herejes solían llamar indistintamente a los católicos papistas o belarministas. En el año de 1587 nombraron a Roberto Belarmino consultor de la Sagrada Congregación para la revisión de la Vulgata. Viaje a Francia. El sumo pontífice, fundador de la Cátedra de Controversias,
y atento siempre para procurar el bien general de la Iglesia, interesábase por entonces en la contienda movida entre la Liga y Enrique de Borbón, después del asesinato de Enrique III. El año de 1590, el Papa Sixto V, partidario al principio de la Liga, envió como legado suyo al cardenal Gaetani para que examinase el estado religioso de aquella nación. Al mismo tiempo nombró para acompañarle en calidad de teólogo al padre Belarmino, a quien conocía por haber colaborado con él en una edición de las obras de San Carlos Borromeo. Nuestro santo trabajó para apartar el peligro del cisma y, examinadas todas las circunstancias, se declaró en favor del rey protestante Enrique de Navarra. Padeció mucho en Francia y más durante el sitio de París por los bearneses. Pero de todo ello se consolaba al ver la religiosidad de los franceses, cuya piedad y devoción solía encomiar y ponderar. Vemos aquí cuánto luchó Roberto Belarmino por Francia, cuánto ha luchado por la Iglesia Católica. Y nosotros como católicos tenemos que corresponder, ser también esos martillos contra estos cismas y herejías, por ejemplo, actualmente contra el modernismo. Estos que han querido robarnos la Iglesia Católica, siendo mucho más astutos que los otros, ¿verdad? Los otros venían y golpeaban de fuera y sabías quién era el enemigo. Pero ahora estos masones infiltrados se han metido en las parroquias, todas infiltradas, todas, porque todas están llevando a cabo el Concilio Vaticano II, que fue para destruir la Iglesia Católica, y a casi 70 años vemos cómo la fe de los que la tratan de vivir está completamente muerta, desahuciada. La fe es demasiado pobre. Entonces ahora nosotros tenemos que corresponder a nuestra iglesia triunfante, ya que somos la iglesia militante, dando la tremenda batalla. ¿Cómo? Primero que nada, enterándonos de cuál es la situación. Si tú no conoces bien los argumentos, qué ha pasado históricamente, si tú no entiendes cómo fue esta infiltración, siempre vas a tener dudas. Entonces necesitas comprometerte con el entendimiento de qué es lo que ocurrió, para que tú puedas también argumentar. Ahora, vemos que Francia también ha perdido la fe. Vemos como la mayoría no son católicos, al contrario, pero la iglesia prevalece. Todavía hay algunos católicos allá, hay algunos católicos franceses que con certeza estarán dando la buena batalla. Nosotros, los católicos verdaderos, ya no vamos a ser muchos, pero vamos a ser el fermento, ¿sí? Vamos a hacer la levadura que haga fermentar toda la masa. Entonces, esto es muy importante porque ahora recae en muy pocos esta responsabilidad. San Roberto Belarmino no estaba agobiado ni preocupado por ser él el que defendía. Él defendía la iglesia. Él tenía esta responsabilidad sobre sus hombros. Él se concentraba en lo que él podía hacer por la Iglesia Católica. Y esto es muy importante. Tenemos que concentrarnos nosotros. ¿Qué puedo yo hacer por la Iglesia Católica? ¿Cómo puedo yo ponerme al servicio de la Iglesia Católica? Tenemos que tomar una responsabilidad por la defensa de nuestra fe. De lo contrario, tú no vas a dar frutos a Dios. Este es el problema, que la salvación es personal. Si todos han decidido darle la espalda a Dios, si todos han decidido conducirse sin Dios, bueno, entonces ellos tendrán un día que mirar el rostro de nuestro Señor Jesucristo y ojalá que se arrepientan. Pero tú también vas a encontrarte un día con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vas a mirar ese rostro que te amó tanto?
que confió tanto en ti, que lo dio todo para que tú pudieras darlo todo. ¿Tú cómo es que vas a mirar a nuestro Señor Jesucristo? Trata de reflexionar. Voy a hacer silencio aquí delante del Santísimo Sacramento 2 minutitos para que tú lo mires y lo mires de frente y hoy tú sepas y reflexiones si tú realmente estás dando la buena batalla así como San Roberto Bellarmino. Cardenalato, arzobispo de Capua. Peleando contra el protestantismo, gastó San Roberto Bellarmino sus mejores años, pero todavía no había llegado para el ilustre apóstol la hora del descanso. Al volver a Roma, nombráronle confesor del Colegio Romano. Allí dirigió y confesó a San Luis Gonzaga, a quien ayudó a morir santamente y en cuya causa de beatificación trabajó luego con denuedo. Fue rector de dicho colegio desde el mes de diciembre de 1592 y después provincial de Nápoles desde 1594. A todos, superiores e inferiores, edificaba constantemente con su afabilidad, sencillez, discreción e incansable caridad. El Papa Clemente VIII le volvió a llamar a Roma, donde nuevamente desempeñó el cargo de rector del Colegio Romano. Fue nombrado teólogo pontificio y por los años de 1596, consultor del Santo Oficio. Pasados 3 años, el día 3 de marzo de 1599, fue elevado al cardenalato con título de Santa María in Via. En esta ocasión hizo el Papa el elogio del ilustre jesuita con estas palabras: lo hemos elegido porque en la Iglesia de Dios y tocante a ciencia no hay quien le iguale. Más adelante, el nuevo príncipe de la Iglesia fue miembro de las congregaciones del Santo Oficio, Ritos e Índice, y de otras 2 congregaciones romanas fundadas para la revisión del breviario romano y el examen del matrimonio
de Enrique IV. Digna de mención es la memoria que envió a Clemente VIII acerca de los abusos que había que cortar en la Iglesia. El mismo sumo pontífice le nombró arzobispo de Capua y le consagró el 21 de abril del año 1602. Solo 3 años ocupó aquella silla, o sea, hasta la muerte de Clemente VIII, 3 de marzo de 1605. En el desempeño de aquellos altos cargos, ya en Roma, ya en la diócesis de la que momentáneamente fue pastor, Roberto Belarmino supo hermanar las conveniencias de su estado con las exigencias de su profesión religiosa. Como era de conciencia delicadísima, sabía prevenir las vanas complacencias del amor propio, dándose a mayores privaciones y austeridades. No quiso nunca ceder a las importunas solicitaciones de sus deudos, los cuales pretendían tener derecho a que les ayudase mostrándose liberal con ellos. Los bienes de la Iglesia son de la Iglesia y de los pobres, solía contestarles. Yo soy únicamente administrador de los mismos. 2 cónclaves, postreros años y muerte. Como miembro del Sacro Colegio, asistió San Roberto Belarmino a los 2 cónclaves del año 1605 para la elección de los papas León XI, Octaviano de Médicis y Paulo V, Camilo Borghese. El mismo santo tuvo no pocos votos favorables. Paulo V le retuvo en Roma y le nombró miembro de una congregación recién fundada y encargada de estudiar la cuestión de la predestinación, muy controvertida por entonces. En aquel tiempo intervino también el cardenal Belarmino con sus escritos en defensa de los derechos de la Santa Sede en materia temporal, contra la República de Venecia y por Inglaterra. Sobre este asunto publicó en Roma un tratado prohibido el año 1610 por el Parlamento de París. Otro tratado publicó a ruegos del Papa con la firma de un teólogo de Colonia, pero lo quemaron sus enemigos en el año 1613. Los postreros años de su vida gozó de mayor tranquilidad y sosiego. Los aprovechó para dar a la publicidad algunas obras ascéticas. Participó con agrado en el proceso de Galileo. Estudió la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, la que llamó piadosa y santa, y escribió su autobiografía. Mucho deseaban los herejes que desapareciese aquel temible adversario, en quien veían, junto con la austeridad e inocencia de vida, incesante actividad que gastaba en los grandes negocios de la Iglesia. Pero con más vivas ansias anhelaba el santo dejar este mundo para vivir con Cristo, como dice San Pablo. Movido de su ardiente devoción al insigne patriarca San Benito, emprendió la peregrinación al monasterio de Subiaco. Tuvo que ir a caballo parte del camino y antes de llegar se cayó de la caballería y recibió graves heridas de las que sanó al poco tiempo. Logró luego de Gregorio XV licencia para retirarse a la casa de San Andrés, que era el noviciado de los padres jesuitas de Roma. A los 3 días de llegar tuvo que acostarse por enfermo. Entendió con esto que se acercaba su muerte. Pidió el viático y a pesar de hallarse sumamente debilitado, quiso recibirlo de rodillas. A los pocos días, el 17 de septiembre de 1621, festividad de las llagas de San Francisco, entregó su espíritu al Señor, mientras repetía el dulcísimo nombre de Jesús. Gozaba de tan universal fama de santidad, que su entierro antes fue una manifestación de culto popular que no un funeral. Los soldados mandados para mantener el orden no pudieron contener a la muchedumbre
e impedir piadosos hurtos. Fue enterrado su sagrado cuerpo en el Gesù, iglesia de la Compañía dedicada al Santísimo Nombre de Jesús. Primero en el sepulcro de los sacerdotes de la orden y luego en la cripta donde descansaba el cuerpo de San Ignacio. Miren el ejemplo que nos pone San Roberto Belarmino. Aunque estaba muy delicado, muy enfermo, quiso recibir a nuestro Señor Jesucristo de rodillas. Hubiera tenido todas las justificaciones para no hacerlo. Pero un santo siempre se arrodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo el modernismo, esta secta, te obliga a no arrodillarte. Si San Roberto Belarmino, que es un santo, se arrodilla, y es el ejemplo que nos da, y un falso sacerdote hoy en esta falsa iglesia conciliar te dice que no, ¿a quién está sirviendo entonces? Pues a Lucifer, evidentemente, a Satanás. Porque ellos mismos son los que te dicen que no te arrodilles, que tú eres amigo de Dios. Nosotros somos esclavos de Dios. Si había un amigo de Dios, era San Roberto Belarmino, y él mismo se arrodilló. Entonces es bien importante que tú salgas de estas mentiras, que comprendas que Lucifer está gobernando hoy esas parroquias, que allí no está la Iglesia Católica. Y tú no te dejes sacar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica resistió a las mentiras del Concilio Vaticano II, y por eso es que aquí tú puedes ver que está nuestro Señor Jesucristo y puedes saber que hay sacramentos verdaderos. Vemos cómo hay actitudes, comportamientos de los santos que no son casualidades. Aprendamos de ellos. Etapas de la causa. La glorificación. Los informes preparatorios para la introducción de la causa empezaron a juntarse en Roma inmediatamente, en Montepulciano desde el año 1622, en Capua al año siguiente y en Nápoles. El Papa Urbano VIII señaló el día 12 de diciembre de 1626 para la introducción de la causa, pero detuvo el proceso el famoso decreto del mismo Papa que exigía un plazo de 50 años después del fallecimiento de quien moría en olor de santidad para introducir la causa. Llevóse adelante el proceso el año de 1675, pero a poco lo estorbó otra vez la muerte de Clemente X. También detuvo su curso el Papa Inocencio X, por haberse declarado contra la heroicidad de sus virtudes 10 cardenales de los 38 que estudiaban la causa. A principios del siglo XVIII, siendo promotor de la fe Próspero Lambertini, que después fue papa llamándose Benedicto XIV, la causa de beatificación de Roberto Belarmino volvió a estudiarse en Roma. El día 5 de mayo de 1753, a los 13 años de pontificado de Benedicto XIV, con su asentimiento, celebróse la sesión definitiva de la Sagrada Congregación de Ritos para la Heroicidad de Virtudes. De los 27 votantes, 24 dieron voto favorable. Fue un triunfo magnífico, pero con el fin de evitar la indignación de los parlamentos europeos, por entonces jansenistas o regalistas, Benedicto XIV aplazó la publicación del decreto a causa de las tristes circunstancias de la época. Creyóse que el proceso iría adelante con León XII,
pero fue solo un resplandor fugaz. La causa hubiera adelantado en el pontificado de Pío IX, cuando Bellarmino fue impugnado por dos publicistas, un italiano, Petruccelli de la Gatina, y un francés, Emilio Olivier, famoso ministro del Imperio Liberal, por causa de la doctrina del Santo Cardenal acerca del poder del Papa sobre el temporal de los reyes. La Guerra Europea de los años 1914 a 1918, que derribó tronos, sistemas filosóficos y muchos idealismos humanos, no estorbó para nada el paso adelante de la Iglesia de Cristo. Benedicto XV mandó proseguir la causa del magno y santo apologista, y a 22 de diciembre del año 1920 proclamó la heroicidad de virtudes de Roberto Bellarmino. El Papa, en su discurso, propuso al siervo de Dios como dechado de cardenales, obispos, profesores, religiosos y seglares que se dedican a la acción católica. La ceremonia de beatificación se celebró siendo sumo pontífice Pío XI, el 13 de mayo de 1923. A ella asistieron los miembros del Sacro Colegio, aunque de ordinario solo asisten a ceremonias de esa clase los miembros de la Sagrada Congregación de Ritos. El 21 de junio del siguiente año, festividad de San Luis Gonzaga, por deseo expreso del pontífice, se trasladó solemnemente el cuerpo del beato Roberto Bellarmino a la iglesia de San Ignacio. Este traslado fue un triunfo. A él asistieron 16 cardenales y muchísimos obispos y prelados. El año santo de 1925 y a 25 de noviembre, el mismo sumo pontífice firmó el decreto para llevar adelante la causa del beato. Finalmente fue canonizado el 29 de junio de 1930, junto con otros 8 jesuitas, San Juan de Brebeuf y sus 7 compañeros, y un franciscano, San Teófilo de Corte. Vemos que tomó mucho tiempo su canonización. Y bueno, puede ser porque ya la iglesia ya estaba sufriendo pues muchos problemas. Había ocurrido el cisma de Lutero, y bueno, eso provocó muchísima división en la iglesia católica, una división verdadera, una división real, no como la gente que es ignorante de las cosas que están ocurriendo en el modernismo, como que se han tragado una píldora que les adormece el cerebro, y entonces solamente repiten cosas como: es que no hay que dividir la iglesia católica. Por el amor de Dios, pónganse a estudiar y pónganse a rezar, porque como tienen el cerebro de dormido, así está el alma, y lo más seguro es que estás corriendo para el infierno. Es tanto como decir, si tu colonia, ¿no?, hay una bola de violadores, narcotraficantes y rateros a los que se les está haciendo la guerra, tú les dices: oiga, no dividan la colonia, no separen. Entonces, esto es bien importante de entender. El modernismo es el enemigo de la Iglesia Católica actualmente. Los papas verdaderos, no los ridículos masones desde Juan 23 hasta la fecha, los verdaderos han declarado que un hereje no puede ser papa, y que el modernismo es la herejía de las herejías. Si se le ha hecho la guerra a todos los anteriores, este es nuestro tiempo de hacerles la guerra a ellos, porque haciéndoles la guerra los apartamos de los fieles católicos. Nos toca defender esas almas que no entienden. Por eso es que nosotros tenemos que entender las cosas para explicarle. Ridículo Juan 23 hasta Bergoglio.
pasando por Juan Pablo II, Juan Pablo I, Montini, mal llamado Pablo VI, y Benedicto XVI. ¿Por qué ridículos? Porque quieren hacerle la guerra a Dios, usando de Lucifer, que es un fracasado que fue enviado al infierno. No podemos hacerle la guerra a Dios, es Dios. Tiene todo el poder y nos ha dado estos tiempos como una gran providencia para entablar una gran lucha, para ser fuertes, para ser valientes, para ser santos. Y la única forma es allegándonos de la vida divina de Dios. Y esa está en los sacramentos. Por eso tenemos que luchar y empeñarnos por ayudar donde hay verdaderos sacramentos, para que prevalezca la verdadera doctrina y los verdaderos sacramentos. De lo contrario, ahora sí, todos estamos perdidos. Dice el padre Pío de Pietrelcina, es más fácil que sobreviva la humanidad sin el sol que sin la Eucaristía, que sin el santo sacrificio de la misa. Y eso conlleva la participación de un sacerdote. Si no hay sacerdotes, no hay iglesia católica. ¿Y cómo va a haber sacerdotes si en tu familia solamente hay paganismo, ideas esotéricas y una apatía tal que no te hace luchar por permanecer cerca de la Iglesia Católica? Esto en estos tiempos va a implicar que te muevas de ciudad, que te muevas de lugar de vivienda. Va a implicar inmensos sacrificios. ¿Pero qué no se trata de eso la Iglesia Católica? ¿De hacer sacrificios? ¿De morir a tu propia vida, a tu propia comunidad por Cristo? ¿O hasta dónde tú eres católico? ¿Donde ya no toque, donde tocan tu comodidad? ¿Donde tocan tu bolsillo? ¿Donde tocan tus placeres? No, un católico es católico o no es católico. Así de fácil. O se es católico y se carga la cruz y se sigue a Cristo, venga lo que venga, con el ejemplo de la Sagrada Familia, de su cabeza San José, que tomó la cruz y fue a donde Dios le indicó y aceptó todo lo que Dios quería. O te quedas en tu comodidad con la certeza de que o vas a caer en el infierno o por la misericordia de Dios y su Iglesia Católica vas a caer en un purgatorio que lamentarás enormemente haber caído. Porque el purgatorio no es un centro de diversiones, ¿eh? Es un lugar de profundo dolor. Y si hoy no tienes la fuerza para ir en búsqueda de la Iglesia Católica, esté donde esté, ¿qué te hace pensar que vas a sobrevivir al purgatorio? Ir a buscar la Iglesia Católica en donde está, porque está, y de pie, y fuerte, te implica ponerte en guerra con los paganos que se dicen tus familiares. Familiares del mundo, familiares de las criaturas, familiares de Lucifer, pero le hacen la guerra a Cristo. Y apenas te enfrentas con pequeñas batallas contra ellos y sucumbes ante ellos. Batallas que te implican gastos económicos, reducción de un montón de cosas en tu vida, probablemente todo. Y te duele porque amas demasiado el dinero, porque no tienes fe, porque estás tan apegado a tu dinero. Dinero que te viene de Dios, dinero que te dio para que lo busques. No vas a poder negar que te dio los medios.
Pero tú con tu poca fe decidiste guardarlos para cuando no hubiera nada. A ver, ¿qué no le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles? Vayan sin nada, yo los voy a proveer. Pero tú acaricias tu dinero con tanto gusto. Cuando estés en el infierno o en el purgatorio acariciando ese dinero, vas a darte cuenta que fue lo que te perdió y lo vas a aborrecer, como deberías estarlo aborreciendo hoy, que te sirva para llegarte a Dios. Para eso es el dinero. Y luego, cuántos placeres, ¿verdad? La cama está muy cómoda. El vicio está muy sabroso. Es que tienes que entender que todo eso te va a causar un dolor en el alma, en el infierno o en el purgatorio. Y los santos dicen que no se compara el dolor del purgatorio con todos los dolores que se viven en este mundo. Yo no sé tú cómo andas de dolores, pero a mí me ha dolido todo, todo, todo. Y nada más de pensar que no se compare nada con un instante en el purgatorio, yo siento que me muero. Y con razón. Si Dios hizo todo copiosamente, se dejó hasta abrir un costado para darte su última gota de agua, su última gota de sangre. Y nosotros, enfiestados, qué buenos estamos para gastar para el pozole, ¿verdad? Ahora que fue la supuesta independencia de México, que no es ninguna independencia, es una mentira. Pero para venir a buscar a Dios parece que te salen plomos en los pies, plomos en el cerebro. Ya no sabes cómo hacerle. Ay, no, es que está 6 horas. Ay, no, es que está 2 horas. Ay, no. Dios mío, esta es la iglesia militante. Es que damos vergüenza. Todos, todos. Tenemos que ser fuertes, decididos, luchar con las armas de Cristo, con las virtudes, con su vida divina. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Aún te puedes inscribir al retiro Los Hijos Victoriosos de María Santísima. Esos que están dispuestos a todo. Esos que están dispuestos a abandonarlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Que sea la levadura que fermente toda la masa. Va a haber sacramentos verdaderos. Lo va a impartir su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Tienes que llenarte de Dios. Si no estás lleno de Dios en estos tiempos, son tan densas las tinieblas que lo más seguro es que quedemos en la telaraña del diablo. En verdad se los digo, es muy difícil en este tiempo. Vemos a los propios sacerdotes modernistas que evidentemente no tienen la orden sacerdotal si fueron ordenados después del 69, puesto que esta iglesia conciliar malvada cambió el rito. Pero aún así, muchos de ellos parecen inteligentes, Y Dios mío, ante las herejías que hace Bergoglio, no se pronuncian más que diciendo que es infalible por el amor de Dios. Acaba de decir que todas las religiones son iguales. Y eso es infalibilidad. Es claro que él no es papa, pero no pueden despertar. No pueden, están atadísimos a esa telaraña demoníaca. Entonces, fíjense cuánta responsabilidad tenemos por las almas los que estamos en la Iglesia Católica. Tenemos que habituarnos a la mortificación, a la obediencia, al amor, a la humildad, a dar toda nuestra vida, implique lo que implique. Por el amor de Dios, nuestra Reina y Señora María Santísima,
se tuvo que despedir de su Hijo Dios. Y ella no se quedó con nada. Y lo dio todo por nosotros. Si nosotros no estamos dispuestos por ella y por nuestro Señor Jesucristo a perder nuestras vidas, entonces por supuesto que nos merecemos el infierno. Así que hagamos conciencia hoy, mirando las vidas de un montón de santos. Aquí en el canal tenemos una lista que dice vidas de santos, escúchenlas. Que los santos obren, que actúen en nosotros, porque si no, no vamos a poder. Que esas almas del purgatorio que están ahí, obren, recen por nosotros para que no caigamos en las redes del demonio. Porque hoy en verdad es tan fácil caer en sus redes. Supliquemos, demos limosna. Aquí nosotros tenemos un apostolado para las almas del purgatorio. Pide misas por ellos, para que ellos recen por ti y te ayuden. La medicina es amarga, muy amarga, muy amarga, pero es la que necesitamos hoy para despertar. Va a ser desprecios, rechazos, calumnias, muerte probablemente. Pero también la promesa de Dios de una vida eterna llena de gozo. ¿Qué vas a rescatar hoy en tu vida? ¿Cómo están hoy las vidas? Yo de verdad hoy creo que, como dice Joselito, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Porque hoy es que en verdad el mundo no te ofrece nada. Puras familias destruidas, puros esposos infieles, esposas infieles, hijos ingratos. Es que te arrojan a los brazos de la Iglesia Católica. Te arrojan a Dios. Asistan al retiro. Es muy importante. Todavía te puedes inscribir. 4, 5 y 6 de octubre. Ya estamos muy cerca. Supliquemos a nuestra Madre que tenga misericordia de nosotros, que somos grandes pecadores, para que podamos ser en algo de utilidad a nuestra Iglesia Católica. Le suplicamos también sus donativos. Pueden pedir nuestros números de cuenta o aquí están en la descripción del video. Más 52 56 12 06 70 32 para pagar la renta de la capilla, que es bastante alto. Aquí en México pagamos 22,000 pesos y estamos haciendo grandes esfuerzos. Necesitamos sus esfuerzos también. No podemos nosotros. No podemos sin su ayuda. Necesitamos su ayuda. Yo sé que ustedes también tienen complicaciones. Guarden todo lo que puedan y mándenlo para sostener la capilla. Háganse amigos con el dinero inicuo. Voltea a ver tu casa, está llena de cosas, está lleno de vanidades, está lleno. Vende eso y envíalo para poder sostener la capilla. Yo en verdad hoy todavía no me puedo imaginar un mundo sin la Iglesia Católica. Le suplico al Señor que no lo permita, que tenga misericordia por todas esas personas que siguen creyendo en Dios para que se sostenga su Iglesia Católica, porque entonces sí sería el infierno. El infierno. Yo no sé cuánto tiempo tardarías soportando con la fe, pero si la Iglesia Católica se redujera, en muy poco tiempo perderíamos la fe, eso es un hecho. Porque siempre necesitamos de la Iglesia Católica, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que sea quien nos encienda el alma, que nos abofetee de nuestros egoísmos, de nuestras necedades, de nuestras cobardías, de nuestras vidas traidoras, hipócritas, doble cara. El día que no tengamos Iglesia Católica que nos hable,
entonces ahí sí estamos completamente perdidos. Agradezcámosle que hoy sigue aquí la Iglesia Católica, sigue de pie. Si tú quieres conocer dónde hay una capilla con doctrina verdadera y verdadera sucesión apostólica, mándanos un mensaje. Nosotros tenemos un concentrado de varios lugares alrededor del mundo, más 52 56 1206 70 32, y vayan a esos lugares. Vayan ahí está la fuente de la vida. Aprecien que todavía hay de esos lugares. Dios permita que esta levadura fermente la masa y crezca muchísimo. Y los que sufrieron tanto por no tener una capilla cerca, puedan tenerla. San Roberto Belarmino, ruega por nosotros y por el clero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.